cargando nuestra cruz. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 9:23,24. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Los aspectos objetivos y subjetivos de la salvación que Dios provee. El propósito de Dios al crear al hombre no es que simplemente el hombre pueda ser fructífero, multiplicarse y llenar la tierra. Dios, además, desea tener muchos hijos que tengan su vida. Tal clase de hombre no solo se parece externamente a Dios, sino que también tiene, internamente, la presencia de Dios viviendo en él. Al principio, en el jardín de Edén, solo faltaba una cosa por hacer para que el propósito de Dios pudiese ser realizado, y esta era que Adán recibiese la vida de Dios. Sin embargo, después de la caída de Adán, Dios tuvo que hacer dos cosas: primero, tratar con el pecado, y segundo, tratar con el hombre. Dios trata con el pecado, para que el hombre cese de ser pecador. Dios trata con el hombre, para que éste no sea meramente un hombre. Porque, tanto el pecador como el hombre necesitan recibir la gracia de Dios. El pecador necesita la gracia de Dios para que sus pecados puedan ser perdonados. El hombre necesita también la gracia de Dios para recibir la vida de Dios. Adán necesita la gracia de Dios tanto en el jardín de Edén, como fuera de él. Dios no solo ofrece salvación objetiva, también nos ofrece salvación subjetiva. La sangre del Cordero Pascual representa la salvación objetiva, mientras que el Cordero Pascual mismo representa la salvación subjetiva. Los descendientes de Israel, tanto jóvenes como viejos, tuvieron que aplicar la sangre del Cordero y también comer la carne del Cordero. Nuestro Señor utilizó ese sencillo símbolo para enseñarnos los aspectos objetivos y subjetivos de la salvación. El aplicar la sangre del Cordero nos muestra el lado objetivo de la salvación, mientras que el comer la carne del Cordero nos enseña que diariamente yo debo menguar y que el Señor Jesucristo debe aumentar día a día en mí. Esta última fase es el lado subjetivo de la salvación. La sangre y la cruz de Cristo resuelven los problemas del pecado y del viejo hombre. Primeramente, demos una mirada a los pecadores, en los cuales se encuentra el pecado y el viejo hombre. El pecado es parecido al producto de una fábrica. El viejo hombre es parecido a una fábrica que produce pecados. Debido a la naturaleza caída del viejo hombre, todo lo que sale del hombre es pecaminoso. Lo que el viejo hombre produce no puede ser mejor que el pecado. La sangre del Señor Jesucristo ha sido vertida para solucionar todo lo que el hombre produce, esto es, limpiarnos de nuestros pecados y darnos redención eterna. El efecto de limpiarnos de nuestros pecados es doble. Ante todo, nos lava ante Dios, y también nos lava por dentro. Cancela el crimen humano ante Dios, nos da perdón de todo pecado y, asimismo, limpia nuestra conciencia. La sangre de Cristo no lava el corazón humano, aunque deja totalmente limpia nuestra conciencia. Nuestro Señor Jesucristo ha derramado su sangre en la cruz, el pecado ha sido juzgado, y Dios adquiere el derecho legal de perdonar el pecado humano. Esto es sumamente justo. Es justicia pura. Esto da paz al hombre y nos quita toda preocupación en cuanto al pecado. En el periodo del Antiguo Testamento, cuando un leproso era sanado y quedaba limpio de su lepra, se presentaba ante el sacerdote israelita. Este salpicaba 7 veces la sangre de un cordero en dirección al santuario, como también sobre el cuerpo del que había sido limpiado de su lepra, ver Levítico 4:6, 14:7, 19. Esto simboliza que el pecado ha sido perdonado ante Dios y la paz llega al hombre. La sangre no puede limpiar nuestro viejo hombre, nuestro egocéntrico yo, con sus pecados, lujurias y pasiones. En toda la Biblia, ni una sola vez está escrito que la sangre puede lavar y limpiar al viejo hombre. El viejo hombre necesita ser crucificado y eliminado. Con la sola excepción de la muerte, Dios no tiene otra manera de resolver el problema del viejo hombre, excepto la solución final de exterminarlo en la cruz. Por lo tanto, la cruz de Cristo es para eliminar al viejo hombre. Mientras que los pecados del pecador son resueltos por la sangre de Cristo, el viejo hombre del pecador es resuelto matándolo en la cruz. La sangre provee la muerte sustitutiva de Cristo. Él murió en mi lugar. Él llegó a ser nuestro sustituto y sufrió el juicio de Dios en nuestro lugar, para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados.
La cruz es la muerte identificativa de Cristo, en la cual Él tomó nuestro viejo hombre para que fuese crucificado juntamente con Él, acabando así con nuestro viejo hombre. La carne de Cristo y nuestra cruz. En cuanto a la parte que concierne al hombre, también hay dos aspectos. Por una parte, en el hombre falta algo positivo, la vida de Dios. Por otra parte, en el hombre existe la vida terrena, ese vivir que es antinatural y que, negativamente hablando, necesita ser llevado a su fin. La forma en que Dios capacita al hombre para tener su vida es dándole a comer la carne de Cristo. La carne de nuestro Señor representa su muerte que pone en libertad su vida. La carne del Señor Jesús es similar al fruto del árbol de vida. Tanto la carne como el fruto son comestibles, el fruto es la parte comestible del árbol y la carne es la parte comestible del animal. Por ello, comiendo la carne del Señor Jesús, recobramos lo que Adán había perdido en el jardín de Edén. La sangre representa la muerte sustitutiva de Cristo. La cruz representa la muerte identificativa de Cristo en nuestro lugar. La carne de Cristo, por otra parte, representa la muerte de Cristo que libera su vida. Esto último, con el propósito de dar nueva vida al hombre, esto es, la vida de Dios. Pero, ¿cómo permitimos que la carne de Cristo, que es la vida de Dios, viva en nosotros? Esto se realiza por medio de la operación práctica de la cruz en nosotros. Esto es, por medio de nuestro cargar la cruz. El cargar nuestra cruz indica que hemos aceptado la obra de Dios y que estamos dispuestos a perder la vida del alma, nuestra vida natural, para que de aquí en adelante, Cristo viva en nosotros. En la Biblia, después de que Adán pecó, el hombre es llamado el viejo hombre mientras que antes de que Adán pecara, se le llama solo hombre. Cuando Dios te crucificó con Cristo, Dios crucificó a tu viejo hombre, no a tu ser humano, no a tu hombre tus manos, pies, cerebro, voluntad, sentimientos, todos aún están allí. Tu personalidad, tú mismo, tu ser natural permanece intacto. Es así como Gálatas 2:20 puede ser explicado, donde leemos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este versículo se usan dos yo diferentes, uno es el yo del viejo hombre, y el otro es el yo personal, el hombre como persona. El yo del viejo hombre es tratado por medio de nuestra crucifixión juntamente con Cristo, mientras que el yo personal es tratado cuando llevamos la cruz. Los dos lados de la cruz. Nuestra vida natural, la vida animada de Adán, es una vida terrena y animal. Cuando Adán estaba en el jardín de Edén antes de que pecase, su vida era un vivir terreno, sin la experiencia del vivir de Dios dentro de él. Por ello, su vida natural necesitaba aún la operación final de Dios. La vida de Dios sigue confinada dentro de la carne humana, a menos que esta vida animal sufra una operación de Dios mucho más profunda. Cuando nuestro Señor Jesucristo andaba en la tierra, la vida de Dios dentro de él estaba confinada en un cuerpo que él había recibido de su madre María, de modo que esa vida no podía ser puesta en libertad. Debido a los tratos de Dios Padre con la vida humana y terrena de su Hijo Jesús, la vida de Dios pudo ser manifestada. De la misma manera, los tratos de Dios con la vida terrena del viejo hombre en nosotros requieren la operación de la cruz. ¿Son los tratos iguales en ambos casos? No, son muy diferentes. Porque en el primer caso está involucrada la cruz de Cristo, esto es, que Cristo fue crucificado para tratar con mi yo pecaminoso. Este es un hecho consumado. Pero en el segundo caso está involucrada tu cruz, porque aquí eres tú quien lleva la cruz. Este último aspecto sirve al propósito de tratar con tu ser natural día tras día. Carga tu cruz. Cada parte de la Biblia tiene su propósito definido. Como ejemplo usemos una silla. Si pones la silla patas arriba nadie puede sentarse en ella. Por ello, debemos colocar ambos lados de la cruz en su posición correcta. Con relación a la cruz se requiere fe, cree que ya está hecho. La cruz de Cristo apunta a resolver el problema del pecado mismo. Mi cruz, empero, demanda obediencia, no fe. Su propósito es tratar con el yo antes que el pecado, porque ese yo solo puede ser tratado por medio de la obediencia. Con la intención de ayudar a las personas, haré mención de una cosa. Y aquí, al hacer esto, no estoy juzgando a la gente, porque prefiero juzgarme a mí mismo. Cuando estás con cierta persona, es posible que te guste porque su manera de hablar es dulce, sin traza alguna de pecado, ni nada impuro en lo que dice.
pero no puedes percibir la presencia de Dios en esa persona. Tal vez hasta mencione cosas de Dios, pero eso solo te hace sentir que, aunque todo lo que dice es limpio, simplemente no te revela a Dios. Eso se debe a que en ella esas cualidades proceden de la vida terrena. Poderosa en palabras y en buenas obras y con buena naturaleza, todas esas cualidades son naturales, pero no proceden de la vida de Dios. La vida natural es la vida que recibes de tu padre y tu madre cuando naces. Esa es la vida que permanece en ti aún después de que tu vida pecaminosa ha sido ajusticiada por Dios. Esa vida natural, la vida del viejo hombre, tiene la capacidad de encerrar la vida de Dios, al punto de evitar que la vida divina sea expresada libremente a través de ti. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, según consta en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, y esto significa que si alguien quiere vivir la clase de vida como la que Cristo vivió en la tierra, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Inmediatamente después de haber dicho estas palabras, Jesús añadió, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 9:24. La palabra porque al comienzo del versículo 24 indica que este versículo explica al versículo 23. La vida que se menciona se refiere a la vida del alma, es decir, nuestra vida animal, o vida natural, porque dicha vida incluye nuestro buen temperamento natural, nuestra excelencia y nuestras virtudes. La cruz práctica. El Señor Jesucristo quiere que el hombre cargue diariamente su cruz, con el fin de que cada día sea cercenada su vida del alma. ¿Cómo logra el Señor que esto suceda? Él permite que te topes con malentendidos. En tales situaciones te parece que puedes solucionar los problemas razonablemente. Razonar no es pecado. A la vida natural siempre le agrada razonar. Sin embargo, aquí un cristiano debe aprender una lección. En vez de razonar, uno debería decirle al Señor Jesús: Dios mío, te agradezco porque me has mostrado que cuando la gente me malentiende, cuán ansiosamente anhelo explicarme. Sin embargo, la venganza te pertenece solo a ti. Por eso, ya no voy a procurar defenderme. Si te ignoras a ti mismo y permites que la gente te malentienda, e incluso si hay oportunidad de explicar tu punto de vista te refrenas de hacerlo, entonces tu capacidad de expresar la vida de Dios aumentará más y más. De esa manera, el Señor se manifestará cada vez más en ti. La cruz irá reduciendo la vida de tu yo día a día. Todos tenemos la esperanza de ser comprendidos y apreciados. Sin embargo, Dios permite que nos topemos con adversidades que nos merman y anulan. Algunos anhelan que sus niños no hagan ruido para así poder leer su Biblia con tranquilidad. ¿Cuán bueno sería eso? Sin embargo, si puedes aguantar su ruidoso comportamiento estarás verdaderamente cargando tu cruz. Cierta vez un padre y su hijo vinieron a verme. Estaban sufriendo mucha opresión y vinieron en busca de simpatía. Les dije que la razón por la cual se quejaban era ciertamente correcta. Eran muy rectos y no habían pecado. Pero, ¿estaban cargando sus cruces al quejarse así? Por favor, recuerda que el día en que tú ceses de cargar tu cruz cesarás de crecer espiritualmente. Tal vez parezca que aún estás bien ante la gente y que eres capaz de servir, pero ya habrás perdido la oportunidad de crecer espiritualmente ante Dios. Cuando tu deseo no logra cumplirse, quedas verdaderamente frustrado. Cuando eso sucede, resistes, no estás de acuerdo y aún murmuras. Pero si puedes cesar de inmediato, levantar tu rostro y decir: Dios mío, te agradezco porque este es el beneplácito de tu voluntad, notarás que se aumenta tu capacidad de crecer espiritualmente. Sin la cruz, cesan también todas las bendiciones espirituales. Cuando estés en tu hogar, cada vez que oigas palabras desagradables, veas gestos feos y te enfrentes con situaciones ásperas, puedes derramar lágrimas, diciendo al Señor: Dios mío, estoy satisfecho y acepto lo que tú has permitido que me suceda. Con tal actitud, vas a crecer otra vez. Madame Guyon oró cierta vez: Dios mío, beso la vara que tú usas para castigarme. Margarete Barber escribió en una de sus poesías: aunque mi corazón me duele, sin embargo yo te alabaré, Dios mío. Así escribió esta hermana que conocía realmente a Dios y la cruz. El Señor quitará muchas cosas que aún no han sido tocadas en tu vida. Cuando la cruz cesa de obrar en nosotros, el crecimiento y la victoria también cesan. Como seres humanos, todos procuramos preservarnos. Pero si cargamos nuestras cruces perderemos nuestro yo, nuestra vida del alma. ¿Cómo podemos ser de bendición a otros?
no por cuánto podemos guardar de nuestra vida del alma, sino por cuánto la perdemos. Cuanto más perdemos nuestro yo, nuestra vida del alma, de más bendición llegamos a ser para los demás. Carlos Ecouman era un hombre que conocía profundamente a Dios. Ya había servido a Dios en China y en la India. Cierta vez, Dios le abrió los ojos y vio que si quería servir a todos, y aún ser el más bajo, el talón del cuerpo de Cristo, debía aceptar gozosamente toda la basura que le tiraban encima. El sufrimiento de la cruz es rehusar probar el vino mezclado con hiel. Ver Mateo 27 2.34, Marcos 15:23. El sufrimiento de la cruz es exhibido cuando aceptamos un profundo dolor en nuestros sentimientos. Cierta vez hubo gente que me atacó esparciendo mentiras acerca de mí. Mi vida natural no pudo aguantar eso. De modo que oré, Dios mío, ¿acaso no es suficiente que yo no resista y que me quede callado? Pero el Señor me mostró que su palabra dice en Mateo 5:2, gozaos y alegraos. Con eso, el Señor me mostró que yo debo aceptar gozosamente en vez de meramente no resistir a los que hablen mal de mí. Ver también Mateo 5:10-12. La nota de victoria. La victoria tiene su nota, alabar y dar gracias a Dios. Si llegas a perder esa nota de acción de gracias y alabanza a Dios, habrás capitulado y entregado tu victoria. Si eres uno que realmente carga su cruz, serás una persona que ofrece alabanzas y da gracias a Dios. Hay dos clases de agradecimiento y alabanza a Dios. Una de estas clases en comparación es barata, porque das gracias y alabas a Dios mientras recibes su gracia. La otra clase es costosa, porque tus agradecimientos y alabanzas a Dios irrumpen en tiempos cuando estás experimentando la cruz. Esta segunda clase de agradecimiento y alabanza a Dios es más excelente. Esto es ofrecer el sacrificio de dar gracias y alabanzas a Dios. Un sacrificio es costoso, porque pierdes tu yo. ¿Cuántas veces nos es necesario oponernos a nosotros mismos y concordar con nuestros hermanos, o aun con nuestros enemigos? La operación más dolorosa de la cruz me lleva a abandonar mis ideas, mi opinión personal, y a permitir que fracase en obtener lo que quiero y lo que me gusta. Si tú puedes vencer tu vida natural y animal, obtendrás el vivir de Dios en ti. Cuanto más pierdes, más ganas. Perdiendo día a día la vida de tu alma, caminarás en el camino de gloria. Acepta pues los latigazos de la cruz como algo gozoso. El resultado de la victoria es recibir la habilidad de cargar la cruz. Ruego que notes que el resultado de la victoria es la capacidad de cargar la cruz. Si fueses una persona libre de tus propias opiniones, serías la persona que más fácilmente es oprimida por otros. Tu esposa, o tu esposo, o tu maestro, o tu alumno, o tu sirviente, o tu patrón, te oprimirán en muchas maneras. Pero R150 recuerda que nada te sucede por casualidad. Deberías comprender que todos esos actos de opresión son las cruces que Dios te da o permite que te sucedan. Todos los que han sido capaces de ver la mano de Dios disponiendo sus circunstancias, son quienes más han sido bendecidos por Dios. Todos los que evitan la cruz se aman a sí mismos. Fallan en reconocer la mano controladora de Dios, por lo que se pierden de recibir muchas bendiciones. Previamente, no eras capaz de enfrentar la cruz porque te faltaba el poder para hacerlo. Ahora, gracias a Dios, ya tienes las fuerzas para enfrentar tus cruces. Dios desea que te conozcas a ti mismo y que sepas lo que es pecado. Si quieres andar en la voluntad de Dios, tendrás que concordar con tu opresor. Aprende a amar a tus enemigos, ora por los que te maldicen y quiebran tu propio yo. Aprende lo que realmente es la fe. Sencillamente cree y luego obedece. Aprende a no resistir las circunstancias, y aprende a obedecer las disposiciones de Dios. Para otra gente, tales circunstancias tal vez resulten adversas, pero para ti todo es positivo. Hace tiempo que leí una historia. Me dio mucho ánimo. Los eventos en esta historia acontecieron en el oeste de Asia. Un general se rebeló contra su rey y procuró lograr el trono. De modo que el rey vio a sus tropas leales a guerrear contra el general rebelde. El rey solo tenía 3.000 hombres para luchar contra el ejército rebelde de 100.000 hombres. Cuando el rey vio al general, procuró persuadirlo a que se sometiera a su reinado. Pero el general le preguntó, ¿cuántos soldados tienes? ¿Sabes cuántos soldados tengo yo? En vez de responderle, el rey dijo a uno de sus leales, arrójate desde esta cumbre al valle abajo. Sin vacilación el hombre se arrojó de la cumbre al valle. El rey dijo a otro de sus hombres, tírate del pináculo al lago abajo.
Inmediatamente el segundo guardaespaldas se tiró del pináculo al lago. Entonces el rey dijo a un tercero de los suyos: desenvaina tu espada y atraviesa con ella tu corazón. El tercero obedeció instantáneamente. Entonces el general rebelde se llenó de terror y preguntó al rey: ¿cuántos de tus soldados son como estos tres? El rey respondió: todos son como esos tres. El general ya no se animó a seguir en rebelión, sino que se sometió al rey. Nuestro Dios también demanda que no pidamos nada para nosotros mismos. Él quiere que seamos obedientes aún hasta el punto de estar dispuestos a perder nuestro yo, dispuestos a que nos pisoteen. Estos son los que cargan su cruz, siempre dispuestos a aceptar los arreglos de Dios sin resistencia. Si eres una persona así, tu capacidad irá aumentando continuamente y la vida de Dios fluirá de ti sin impedimento. Nota: este mensaje fue predicado en Fuzhou, el 22 de diciembre de 1936.